como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Como Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Hola queridos oyentes, yo soy Gabriela Rodríguez y para el programa de hoy, desde esta Academia Prematura, vamos a intentar cumplir nuestra labor de ampliarle el foco al canon literario, porque vamos a teorizar sobre ciencia ficción, y más específicamente sobre la narrativa del bogotano Luis Carlos Barragán, que estudió artes plásticas aquí, en la Nacho, en la Universidad Nacional, e hizo un máster en arte islámico, cuya tesis fue galardonada con el premio George Scanlon. Luis Carlos no es un escritor nuevo, hasta la fecha tiene publicadas 4 novelas y muchísimos cuentos. En el 2013 estuvo nominado para el Rómulo Gallegos, ganó el 10º premio de novela de la Cámara de Comercio de Medellín y recibió una mención de honor por su novela El Gusano en el concurso de novela de ciencia ficción Isaac Asimov, entre otros reconocimientos. Aunque cargando ya una larga trayectoria, Barragán sigue basando su trabajo en inventar, ¿no? Él se aleja de crear neoseres convencionales que en nuestro tiempo son cada vez más habituales y por el contrario su narrativa nos refresca las imágenes sobre el futuro. Abandona la profundización de ciertos lugares comunes y lo tecnológico o monstruoso se nos presenta con delicadeza gráfica y con un sustento ontológico. La ontología o metafísica general es la rama de la filosofía que estudia lo que hay, la naturaleza del ser, así como las relaciones entre los entes. Por eso, desde sus máquinas ficcionales podemos tejer algunas premisas básicas que nacen desde el contexto del siglo, de la vida latinoamericana y la historia colombiana. Sus narradores hablan desde nuestros conflictos internos, emocionales y sociales, pero todo lo hacen parecer nuevo. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Por qué escribir ciencia ficción? ¿Y más en un país como Colombia? Pues aunque una obra no tenga obligaciones concretas, ni nosotros como lectores debemos solicitarle respuestas, la ciencia ficción desarma y trabaja con el presente. Comienza por evaluar condiciones de esta realidad y después desde ella construye bases ficcionales para sus futuros. Entonces, si empezamos a problematizar nuestra sociedad, ¿qué creen que surgirá a partir de ahora? A mí me interpela desde el pánico y la curiosidad asuntos como la alienación, las IAs, inteligencias artificiales, la ausencia de vínculos duraderos, la generalización de los traumas, el adoctrinamiento urbano, los objetos de deseo. ¿Y a ustedes qué los inquieta, oyentes contemporáneos? Tal vez el papel tan iluminador que tiene desde hace un tiempo la ciencia ficción es también fruto de nuestra gran velocidad mutante. Debemos encontrar caminos potenciales porque estamos en crisis. Para algunos podría parecer muy natural la crisis porque Beckett y Genet anunciaron desde hace un siglo la ruptura del lenguaje. Y otros creen que después de K. Dick y Ballard la ciencia ficción no tiene nada nuevo que ofrecer, pues en ellos ya se exploraron las consecuencias del progreso, la tecnología, la globalización, la explotación del hombre por el hombre, la manipulación de la realidad, etc. Pero los del siglo XXI, aparte del Internet, cargamos un nuevo temor, la destrucción medioambiental. Y más allá del temor material, tendríamos que preguntarnos básicamente si es que nuestra metafísica o nuestra psiquis humana va a permanecer, y parte de qué debe aprender a convertirse el ser humano para permanecer. Sí, oyentes, aquí comienzan las preguntas sobre la muerte, la espiritualidad y la trascendencia. Pero no se asusten, volvamos un poquito más cerca. Veamos a Colombia. El New Weird y el surrealismo en la narrativa de Luis Carlos construye un paisaje. El más citado es urbano, Bogotá, ciudad que para él es la primera capa de información en su cerebro.
En su libro Parásitos Perfectos, casi todos los relatos son en Bogotá y transmiten cierta atmósfera de peligrosidad tan propia de la capital colombiana, que da cuenta del agobio laboral, la migración, la presencia estatal insuficiente y, de alguna manera, aquella brusquedad casi normal de la enorme capital colombiana, queda bien con esos escenarios sofocantes que pueden experimentarse en los futuros biopunk. Sobre una crítica social más explícita, Barragán también ha dicho de Eufóricos Caminantes Nocturnos, uno de sus cuentos, que surge de pura empatía con la realidad del desplazamiento forzado colombiano. Él trata aquí de materializar el deseo de justicia e ira en su desarrollo fantástico. Denuncia un crónico tema que nos sobrepasa en nuestro país. Este podcast en realidad tiene como objetivo el análisis de un cuento específico de Luis Carlos. Lo leímos en nuestra clase de cuento contemporáneo y se llama Cefalomorfos. Barragán nos presenta en su cuento a un protagonista que vive solo como trabajador de un país lejano al suyo, y un día se da cuenta que su baño tiene hongos. Estos hongos crecen rápidamente y van tomando formas con tendencia humana. Los hongos, al parecer, son rostros humanos. Aquí, oyentes, les aconsejo que se dirijan a leer el cuento si no quieren spoilers. Lo encuentran dentro del tercer tomo de la antología de cuentos colombianos que hace Luzmeri Giraldo. Está editada por el Fondo de Cultura Económica. Y ya en confianza, al notar no solo que los hongos parecen bebé cachetones, sino que van tomando poco a poco rasgos de gente que está o estuvo emocionalmente vinculada con el personaje, este decide dejarlos crecer. Y aparece una relación interesantísima de proyección y memoria. El personaje afirma que la mente del hongo se instala en la suya, como una especie de presencia telepática o cerebro colmena, y nos enteramos que estos hongos están regándose en diferentes partes del mundo. Una señora ve en los suyos la cara de Jesús, otro señor a sus jugadores de fútbol. Entonces, estos cefalomorfos tal vez ofrecían lo que necesitaban a su casero. A nuestro narrador, terriblemente triste y solitario, los hongos le entregan un recuerdo familiar e infantil. Aparte, son receptores de sus diálogos. A los otros les dan una doctrina religiosa, placer o entretenimiento. Tenemos en el cuento un momento clímax, cuando telepáticamente los hongos le piden al narrador ser comidos, que se los coma él, y nace toda una disertación moral, pero al final el personaje decide por darle unidad a las entidades dispersas que representan él y los hongos mientras estén divididos corporalmente, o sea, se los come. Comerlos para tenerlos dentro significa poder ser uno con sus seres queridos. Es otra manera de hospedar y un deseo. Creo que ya se dieron cuenta cómo este cuento invierte y nos hace repensar las relaciones de predación, parasitismo, etc., hasta llegar a la disolución de la identidad, hacia un individuo nuevo, y tal vez este es el camino más contundente que propone Luis Carlos Barragán. Luis Carlos ha contado que cuando conoció a Ballard se enamoró, y parte de su iniciación literaria la marcó una novela de Ballard llamada Compañía de Sueños Ilimitados. Cefalomorfos sin duda me hace pensar en ella. A grandes rasgos, la novela de Ballard relata cómo Blake, el protagonista, llega a una ciudad llena de plantas, pájaros y animales y puede entrar en comunión con diversos seres, con todos los seres, desde su conciencia. Entonces, Blake aprende a volar como un cóndor, a nadar como un delfín, y lo siguiente es que Blake le enseña a la gente del pueblo, de la ciudad, a volar. Les enseña a volar de una manera bastante interesante porque va absorbiéndolos en su cuerpo y luego los expulsa. ¿Ven cómo se disuelve la identidad como algo estático? Escuchen un fragmentico bello de Compañía de Sueños Ilimitada. Pero aunque los habitantes se han ido, todavía lo siento en mi cuerpo. En el escaparate de la tienda de artículos para el hogar veo que mi piel brilla como la de un arcángel, iluminada por los sueños de las amas de casa y las secretarias, los actores de cine y los cajeros de banco que duermen en mi interior, a salvo en los dormitorios de mis huesos. Para estos últimos minutos del podcast tenemos una sorpresa muy especial. Luis Carlos Barragán hoy nos concede una entrevista.
Hola Luis Carlos, muchas gracias por responder a esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy bien y en este momento me encuentro en Tirana, la capital de Albania. Bueno, para comenzar nuestra entrevista de una manera más entretenida, vamos a jugar a las 3 palabras. Entonces, define por favor a la literatura en 3 palabras, a Luis Carlos Barragán en 3 palabras, y en este podcast, entre otras cosas, analizamos uno de tus cuentos, Cefalomorfos. Cuéntanos Cefalomorfos en 3 palabras. Para responder tu juego de 3 palabras, literatura puede ser imaginación, catarsis y símbolo. Luis Carlos Barragán puede ser de pronto literatura, no sé, es difícil ponerme palabras a mí mismo. De pronto viajes, literatura, exploración. Y cefalomorfos puede ser de pronto algo como terapia, organismos y soledad. Luis Carlos, siempre que nos comunicamos estás en un lugar diferente, así que te considero un nómada. La pregunta es, ¿tienes algún lugar favorito? He visitado muchos lugares, es cierto. Yo creo que mi favorito por ahora para vivir, de pronto, es Yerevan, la capital de Armenia. Es una ciudad muy bonita, es pequeña y la arquitectura es muy chévere y se siente muy tranquila, tiene muchos parques. Me gustó mucho esa ciudad. Y tal vez Samarcanda, pero no sé si para vivir, pero definitivamente los monumentos son extraordinarios, es muy bella, es una hermosa ciudad. Quisiera ahora que nos hables muy rápidamente sobre qué consistió esa tesis que hiciste para tu máster en arte islámico, que aparte fue galardonada con el premio George Scanlon, y cómo crees que te interesaste por ese tema de estudio. Bueno, mi tesis es sobre capillas que tienen forma de mezquita construidas en México durante el periodo colonial temprano. Entonces, yo escribí esa tesis para mi maestría en Historia del Arte Islámico porque encontré como todo lo relacionado con el mudéjar y cómo el arte islámico influenció la arquitectura latinoamericana colonial. Y también encontré eso, que entre 1500, más o menos 1550 a 1580 se construyeron varias capillas en México que tenían forma de mezquita andaluza. Entonces eso me pareció increíble y mi tesis fue sobre eso, como investigar por qué unos monjes católicos estaban haciendo edificios de origen islámico en tierras mexicanas y cómo se fusionan las culturas en ese contexto. Entonces fue sobre eso, como la influencia y la translación de una cultura a otra, de la traducción o la aculturación que sucede en esos encuentros coloniales. De eso se trató. ¿Y de todos los premios que has ganado, por alguno guardas especial cariño o emoción? Yo creo que el más importante ha sido el de la Cámara de Comercio de Medellín, porque sin ese premio yo creo que no habría hecho casi nada de lo que he hecho ahora. Creo que ese premio realmente me catapultó a una nueva forma de vida que no habría tenido de otra manera. Es decir, después de haberme ganado ese premio llegaron otros como oportunidades para publicar, y también con ese premio me fui a viajar en bicicleta a Asia y con ese premio, pues digamos por culpa de eso terminé estudiando arte islámico. Entonces sí fue como tremendo, un catalizador de mi vida maravilloso. Luis Carlos, ¿cómo es tu relación con la representación audiovisual de la literatura de ciencia ficción? ¿Y cuál es la diferencia más grande que encuentras entre el cine y la ilustración como ilustrador? Bueno, estas son 2 preguntas muy diferentes. Entonces, ¿cuál es mi relación o cómo veo la adaptación de literatura de ciencia ficción al cine? Pues no lo veo de forma negativa, me gusta mucho. Hay algunos casos que son muy buenos, hay otros casos que no son tan buenos. Hay casos extraordinarios en los que la película es mejor que el libro, como por ejemplo Hijos del Hombre, la película de Alfonso Cuarón. El libro es malísimo, pero él hizo una película maravillosa a partir de ese libro. No me molesta para nada, creo que los 2 lenguajes tienen
sus pros y sus contras. Con la literatura uno puede entrar en más detalle y con mucha profundidad a conocer los personajes y los problemas de pronto técnicos de lo que está hablando el libro. Y la película, por otro lado, tiene la posibilidad de mostrar imágenes inéditas, como convertir eso en imágenes y sonidos es algo extraordinario. Ver cosas que solo la imaginación puede crear, convertidas en algo audiovisual, sigue siendo una experiencia maravillosa también, es algo increíble. Y me gusta mucho además el diseño de arte del cine de ciencia ficción. También digamos, las historias se potencian un poco a través de esa representación, pero definitivamente yo tengo como una afinidad por el diseño, por la dirección de arte, por todo lo que tiene que ver con diseños de tecnologías, de naves, de robots, de trajes, de objetos, de ciudades, por ejemplo. Todo eso me parece fascinante y cuando se puede representar en cine, pues es genial. Y lo que preguntas sobre lo de cuál es la diferencia más grande entre el cine y la ilustración, pues más allá de lo obvio de que la imagen en el cine está en movimiento y tiene un montón de trabajo, es decir, para crear las imágenes del cine se necesita casi como un ejército de personas en diferentes campos creando esas cosas, pues en la ilustración es como la capacidad de hacer también cosas extraordinarias, pero una sola persona lo está haciendo. Entonces es maravilloso en el sentido en que una sola persona puede crear un mundo entero solo a partir de ilustraciones, pero pues para poder darle movimiento, para que tengan una historia, se necesita un montón de gente detrás de esa misma ilustración. La ilustración sigue siendo muy potente, pero el cine se alimenta también de ilustraciones. Es decir, para hacer una película se requiere, por ejemplo, tener concept art, el arte conceptual de la película, que es un montón de ilustradores haciendo, por ejemplo, los diseños de las naves y de los trajes y los monstruos, todas esas cosas. Se complementan, pero la ilustración en sí misma también puede ser el punto de partida. Por ejemplo, hay una serie que se llama Tales from the Loop, como cuentos del aro, algo así, que están inspiradas en las ilustraciones de Simon Stalenhag, que es uno de mis ilustradores favoritos. Y es muy interesante porque él crea un mundo y luego alguien decide hacer una película basado en esa estética que él creó. Entonces yo creo que se retroalimentan los dos, es como una cosa cibernética de retroalimentación entre los dos medios que se apoyan además. Entonces, había leído en otro medio que te enamoraste cuando conociste a Ballard. Creo que en una de sus novelas, Compañía de Sueños Ilimitada, están muy presentes ideas sobre desdibujar las identidades, y como lectora también reconozco esto en tu obra. Luis Carlos, ¿te sientes interpelado por la teoría queer y el antinacionalismo, por ejemplo? ¿O la disolución de estos encasillamientos que nos ponemos o ponen como personas tiene en tu literatura un punto de vista más esencial, más sin nombre, más trascendental o ambas cosas? esta es una bonita pregunta. Sí, totalmente. Esas ideas de como la disolución de la identidad son centrales en mi trabajo y en mis obsesiones, y es la idea como de desarmar estas cosas que nos separan. Entonces sí, la teoría queer ha sido muy importante para mí, y bueno, lo de antinacionalismo yo lo pondré en un marco un poco más grande de anarquía, de anarquismo. Creo que he intentado explorarlo desde muchos puntos de vista, la idea de deshacerse del poder de alguna forma, como un poco como liberarse de las cosas que lo aprisionan a uno, y eso lo encuentro a través del cuerpo, a través de la identidad misma, como cómo se libera uno de ser uno mismo. Y creo que eso es como un camino hacia algo trascendental. Si bien no soy necesariamente una persona religiosa, sí siento que hay como algo esencial que estoy buscando constantemente sobre trascender las fronteras del individuo, de ser una sola persona, experimentar de una forma un poco más absoluta o un poco más grande. Entonces siento que todo eso también se puede ver desde un punto de vista político, como la idea de tal vez intentar abarcar más
tal vez deshacerse o pensar en formas de acabar con el poder, de liberarse de instituciones innecesarias y de formas de pensar que también nos hacen prisioneros, pues, de un montón de ideas que no necesariamente son nuestras y nos limitan la forma como vivimos. Entonces sí, definitivamente eso que mencionas es importante en mi obra y sí se ha nutrido de varios escritores y filósofos y teorías religiosas y también, sí, Ballard también es un referente importante para mí. Mi anterior pregunta sobre lo esencial o lo trascendental era en realidad un abrebocas para hacer esta. ¿Cómo definirías a tu Dios, si es que tienes uno, en términos de luz y sombra? Esa pregunta está muy chévere. Quería que alguien me hiciera esa pregunta. Como había dicho antes, no creo que soy ateo. Es decir, a veces tengo unos momentos en los que me pongo a especular demasiado, pero en general soy ateo y la ciencia y el método científico para mí son esenciales, pero hay momentos en los que sí siento o que quisiera tal vez que esto fuera verdad y es que todos fuéramos el Dios. Es decir, si tengo que definir a Dios y tú lo pones en términos de luz y oscuridad, en realidad yo no lo pondría así. En términos de que hay fuerzas opuestas o de pronto las fuerzas opuestas serían entre separación y unión. Tal vez esas serían como las fuerzas. Porque la idea que yo tengo es que todos somos la unidad, todos somos Dios. De hecho, eso se puede ver desde muchas filosofías, ¿no? Como, por ejemplo, en el sufismo, ellos, por ejemplo, Al-Árabi, que es un filósofo español, pues andaluz, él dice algo así como: lo único que existe es el ser. Porque cuando uno nombra algo, esa cosa, sea lo que sea, siempre va a estar cambiando. Solo cuando nombramos, no sé, por ejemplo, el televisor o el teléfono o una persona, siempre es eso que estamos nombrando, eso solo es como una fotografía de algo que antes no existía y que en el futuro tampoco va a existir. Más o menos por ahí va la cosa. Al-Árabi diría: lo único que existe realmente es ser. Para mí, yo creo que me he nutrido un poco de filósofos por ese estilo, que intentan como descubrir la verdad mística y muchos de ellos terminan diciendo algo como eso, como que en realidad lo único que existe es Dios, o lo único que existe es el cosmos en sí mismo, o la unidad, y que todos pertenecemos a ese Dios, o que todos somos ese Dios, como que algo así. Eso es, por ejemplo, lo que diría otro sufi, que es Mevlana. Él dice algo así como: cuando me busqué a mí mismo solo encontré a Dios, y cuando busqué a Dios solo me encontré a mí mismo. Eso me parece muy interesante. Y también esta idea de que la vida es simplemente materia que está organizada de una forma específica, ¿no? Como moléculas, átomos, elementos que se organizan, y eso es la vida. Y cuando se organizan de cierta forma, además pueden pensar. Entonces todos hacemos parte de esa materia de cierta forma, y tal vez mi misticismo y eso en mi literatura se refleja de esa manera, como darnos cuenta de que esta individualidad que pensamos que es esencial para nosotros, que pertenecemos a un país o que tenemos un género, como que todas esas cosas son muy irrelevantes para la vida, y que uno puede vivir más allá de eso, tal vez intentando darse cuenta de que solo somos una materia ahí que piensa, y tal vez eso puede ser liberador, ¿no? No sé. Por ahí va la cosa. Esas son como mis formas de entenderlo, y mis obsesiones tienen mucho que ver con eso y con entender a las otras personas. Como, ¿será que las otras personas piensan igual que yo? ¿Será que las otras personas sienten igual que yo? Te agradezco, Luis Carlos, por esta entrevista tan bonita, y a nuestros oyentes también les agradezco por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.